Los avivamientos no se forman, se provocan. Israel Jiménez Púa. Suscríbete y activa la campanita para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti. Oiga lo que dice Ezequiel capítulo 3. La voz me dijo: hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. No te envío a un pueblo de extranjero que habla un idioma que no comprendes. No te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían. Pero los israelitas no te escucharán a ti, como tampoco me escuchan a mí. Pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asuste con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Verso 10. Luego agregó: hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Amén. Pueden tomar asiento. Diga conmigo: me voy a comer el rollo. No, pero con ese ánimo yo no voy a predicar hoy. Dígalo más fuerte: me voy a comer el rollo. Ay. Me voy a comer el rollo. Y bajo ese tema es que voy a trazar este mensaje: cómete el rollo, cómete el rollo. Primer principio. Para escuchar la voz de Dios hay que tener oídos espirituales. Oh my God. Alguien dice amén a esa palabra. Alguien dice amén a esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la boca de Dios, lo que Dios habla es espiritual. Y usted tiene que tener un oído espiritual para poder atrapar, para poder discernir, para poder entender lo que Dios quiere trazar. En un momento dado, Ezequiel recibe la palabra. Hoy tengo ganas de predicar. En un momento dado, Ezequiel recibe la palabra. ¿En cuál momento? En un momento donde el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios. En un momento donde el pueblo estaba duro de corazón. Y qué cosa tan terrible, que los mismos síntomas del pueblo se traspasaron en Ezequiel. Por eso dice la Biblia que Dios le dice: cómete el rollo. ¿Por qué? Porque Ezequiel estaba en una circunstancia que, como él predicaba tanto, la gente no le hacía caso. Y los síntomas de la gente como que embargaron a Ezequiel. Y Ezequiel se sintió: wow, predico tantas cosas, tantas palabras le doy a la gente, y la gente como que no hace caso omiso. Pero Dios le da una palabra de esperanza a Ezequiel. Recuerden que Ezequiel era un atalaya y él tenía que estar vigilando 100%. Es decir, que cuando Dios te hace un llamado, usted no puede desertar de ese llamado. Usted no puede decir que no a ese llamado. Las mismas personas de duro corazón que Ezequiel le tenía que predicar, a esa misma persona Jonás tuvo que predicarle. Sin embargo, sucede lo contrario. Jonás no quería predicar, pero Ezequiel estaba dispuesto. Sin embargo, había un problema. Porque el problema no es la palabra de Dios, es el corazón de la gente. Porque la palabra de Dios nunca viene tras vacía. O sea que cuando es soltada surge su efecto. El punto está en qué actitud tú tienes para recibir esa palabra que es soltada. Cuando se predica, tú tienes que creer en lo que se está predicando, siempre y cuando provenga de Dios.
Por eso yo le enseño a la iglesia que para usted poder comprender lo de Dios, usted también tiene que escudriñar las escrituras. Hay personas que llegan a las iglesias, se sientan y muchas veces se van de las iglesias porque dicen: yo no entiendo lo que predica el pastor. Yo no sé lo que el pastor está predicando. El pastor está predicando de esto, de aquello, pero yo no entiendo lo que el pastor está predicando. Ahora, yo me pongo a pensar esto. ¿Saben por qué la gente dice que no entienden lo que el pastor está predicando? Porque no escudriñan. Oh my God. No escudriña. Nunca piense que el pastor le va a leer la Biblia por usted todos los días. Nunca piense que el pastor va a estar predicando desde aquí y también le va a interpretar lo que él también está predicando. Por eso es que hay mucha gente engañada hoy en día, porque no escudriña. Hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos evangelistas, y la gente es engañada porque no escudriña. Por eso yo vengo a decirle a Púa Church: cómete el rollo. Ay, 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 ay. Cómete el rollo. Por eso me encanta predicar en esta casa, porque los corazones que llegan aquí llegan hambrientos por una palabra, pero no cualquier palabra, una palabra revelada que te saca de tu incomodidad, que te saca del estado donde está. Esa palabra es poderosa, esa palabra es real. Diga conmigo: cómete el rollo. Cuando Ezequiel se come el rollo, y no es que las hojas se le empezó a comer, ¿sabe? No me vaya a malinterpretar. Estamos hablando de algo espiritual. Por eso cuando Dios le dice, cuando Dios llama a Ezequiel, le dice: ponte sobre tus pies. Se le está diciendo: mira, fíncate bien, porque lo que te voy a hablar es fuerte. Y a veces pensamos que la palabra de Dios es tan fuerte o que duele hasta que la probamos. Ezequiel estaba con un corazón endurecido porque la gente no quería hacer caso de lo que él estaba predicando, hasta que él probó esa palabra. Y dice la Biblia que él mismo entendió que esa palabra era como la miel, dulce como la miel. ¿Sabe lo que me está dando a entender esa palabra? Que por más amarga que sea tu situación, la palabra trae dulzura en tu corazón. Ay, 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 ay. Por una circunstancia, quizás tú te encuentres en un momento apretado, quizás por los problemas, por los procesos, por las diferentes luchas que tú enfrentas, te sientes en un momento incómodo. Pero tengo palabra de parte de Dios para ti. Se terminaron tus días amargos. Se terminaron tus días de estar llorando. Se terminaron tus días de estar quejándote. Se terminaron tus días de estar que te sientes que nadie te ama y que se han olvidado de ti. Hay una palabra del cielo que va a traer esa dulzura, y tú te vas a levantar como un hombre y una mujer de Dios, con propósito para cumplir a lo que Dios te haya llamado. Ezequiel no podía decir que no, porque había una ley hacia los atalayas. Pregúntame, ¿cuál era esa ley? Que si él no daba la palabra, la sangre de la gente iba a correr sobre él. Pero si él daba la palabra y la gente no hacía caso, la sangre iba a correr sobre la gente. Por eso Ezequiel en ningún momento dijo que no. Como hay muchos que Dios lo llama y dicen: heme allá, en vez de decir: heme aquí. Cuando Dios te da una palabra, tienes que atesorarla, tienes que llevarla en práctica, porque la palabra de Dios es poderosa. De hecho, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿sabe qué representa esto? Que cuando él ya va a mover el cuchillo, que le habla el ángel, le dice: no lo haga, porque hemos probado, se ha probado tu fe y se ha encontrado justo que eres obediente. Cuando él se voltea, ¿qué él vio? Un cordero. ¿Y quién representa ese cordero? Cristo. Cuando el primer Adán, que fue Adán, lógicamente falla, desobedece, pero que luego hay una promesa de un segundo Adán.
Un segundo Adán que no se corrompe. Un segundo Adán que viene con un propósito definido a la tierra. Y ese segundo Adán es Cristo. Oh my God. Es decir, que todo en las escrituras, cuando lo observamos, es una sombra de lo que había de venir. En Cristo es que se cumple todo lo que se profetizó, todo lo que se habló, todo lo que estaba en aquel momento. Cuando Ezequiel se come el rollo, ese rollo, ¿sabe quién es? Jesucristo. Es una representación de lo que estaba viviendo Israel y Jerusalén ya años más adelante. Y por eso llega Jesús de Nazaret con una palabra encarnada. Ya no era una palabra suelta, ahora el verbo está caminando entre la gente. Y ese verbo está dentro de ti, ese verbo está dentro de mí. Ese verbo se llama Jesús de Nazaret. Tienes que entender lo que es el poder de la palabra de Dios. Diga conmigo, cómete el rollo. Cuando estuve en Jerusalén, compré esta Torá. Porque cuando habla de rollo, es de esto que está hablando. Escuche. O sea, que esto no es la Biblia que tú tienes, que se abre así, que de aquí para allá, no. Esto es lo que utilizaban el pueblo de Israel. En esto se escribieron mandamientos, se escribieron mandamientos de parte de Dios. Quizá para usted sean los 10 mandamientos del Éxodo, pero en realidad la Torá cuenta con más de 300 mandamientos. Yo pienso que los cristianos latinos, hispanos, yo pienso que empezando a leer eso la cerramos corriendo. Porque imagínense, si con 10 mandamientos la gente está nerviosa, imagínense con 300 y pico. ¿Están aquí? Entonces, esto es un rollo. Mire esto. El padre de familia tenía que tenerlo en la casa. De hecho, todavía en Jerusalén hay padres, hay familias que tienen algo simbólico como en forma de un rollo en la parte de la puerta, como simbolizando: en esa casa leemos la Torá, en esa casa guardamos la palabra. ¿Recuerdan a Josué cuando Dios le dice: no apartes este libro de tu corazón? Y luego dice: y serás prosperado en todo. Es decir, que la prosperidad no es todo el dinero que tienes, es la palabra de Dios que está en tu vida. Porque pueden llegar circunstancias en tu vida que tú no tengas dinero, pero tienes palabra. ¿Alguien está entendiendo esto? Y este es el rollo. Ahora, ¿de qué forma se leía este rollo? De esta manera, miren. No es de izquierda a derecha como nosotros lo leemos, sino de derecha a izquierda. ¿Por qué de derecha a izquierda? Porque la diestra es la diestra del Padre, y Jesús está a la diestra del Padre. Entonces, cuando se leía la Torá de derecha a izquierda, ellos lo que estaban diciendo es: estamos persiguiendo una profecía. Oh my God. Estamos persiguiendo una profecía. Y mientras el padre de familia leía en la casa los mandamientos, leía en las casas lo que se llama el Pentateuco, el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros del Pentateuco, mientras lo leía, en el momento que paraba de leerlo, ahí lo guardaba hasta el otro día. Y luego, cuando se levantaba, que se reunía con su familia, entonces daba continuidad donde lo dejó. Y daba continuidad donde lo dejó. Y así recordaba constantemente y no se olvidaba de donde ya él o ella había leído. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Por lo tanto, ¿qué te estoy enseñando con esto? ¿Qué te estoy enseñando con esto? Que cuando nosotros escudriñamos las escrituras, encontramos en ella vida eterna. No me creyeron. No creyeron lo que le estoy soltando. Cuando tú escudriñas las escrituras, encuentras vida eterna, no cuando la lees. Porque hay mucha gente leyendo Biblia, pero nadie se detiene en un versículo para escudriñar el porqué. Es por eso que la Torá, que viene también del original, aleluya, y esas palabras que solamente una letra te puede
te puede virar la cabeza y partírtela en dos de tanta información y tantas revelaciones que tú puedes encontrar en una letra. En una letra te da una revelación para tú predicar el año completo. Por eso Dios ministraba mi vida y me decía: no leas la Biblia, escudriñala. Porque cuando tú escudriñas la palabra de Dios te está escudriñando a ti también. Alguien tiene que enamorarse de la palabra de Dios. Alguien tiene que escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios tú conoces a Dios, pero te conoces a ti mismo. Así que la falta de identidad en las iglesias no es por falta de palabra. Es que hay gente que no le gusta leer, no le gusta escudriñar, no le gusta meterse en la palabra de Dios. Por eso yo le digo a la gente que está allá afuera: antes de usted leer el horóscopo, que ni debería de leer el horóscopo, lea la palabra de Dios. Usted quiere conocer su destino, usted quiere conocer su futuro, esta palabra te lo revela. Alguien puede celebrar aquí fuerte. Dile al que está a tu lado: cómete el rollo. Revelación. Diga conmigo: revelación. Lo más familiarizado con esta palabra es Apocalipsis, porque eso significa revelación, Apocalipsis. ¿A quién Dios les revela el Apocalipsis? A Juan, el que más cerca estaba de Jesús, el que escuchaba los latidos de su corazón. Porque para tú manejar y navegar en niveles de revelación, tus oídos tienen que estar cerca de los latidos del maestro. La gente que constantemente está descifrando la palabra y revelando palabras poderosas y profundas es porque están metidos en la palabra de Dios. Son gente que caminan cerca de Jesús. Por eso revelación significa Apocalipsis, acción y efecto de correr el velo y mostrar lo desconocido. Es decir, que cuando el velo se rasgó, eso fue una revelación. Dios le está enseñando algo a la humanidad. Y no tengo todo el tiempo para detenerme ahí. Número uno, usted no puede revelar a Dios a menos que Dios se le haya revelado a usted. Me voy. Bye, me voy. No se asuste si traspaso la pared. Pero me voy. Dile al que está a tu lado: me voy con Cristo. Entonces hay un montón de gente hablando de Dios y nunca han escuchado la voz de Dios. Hay un montón de gente queriendo revelar la palabra de Dios y nunca han escudriñado la palabra de Dios. Usted no puede revelar a Dios a menos que Dios se le haya revelado. Los hombres y mujeres que revelaron a Dios en la Biblia es porque Dios se les reveló a ellos. Número dos, en una revelación no es el hombre que inicia una conversación, sino Dios mostrándose a través de algo sobrenatural. Cuando Dios se te aparece, no es usted que comienza a hablar, es Él. ¿Por qué? Porque Él quiere darte un anuncio. Él quiere revelarte algo. ¿Sabe la gente que me critica en las redes sociales? ¿Sabe la gente que me acusa, que me señala? Pero muchas veces los que me señalan no escudriñan. Entonces yo predico en el espíritu y ellos me interpretan en la carne. Es por eso que esta casa demanda cada día más que el que se para aquí arriba tiene que tener revelación de la palabra de Dios. Porque en esta casa hay una demanda. Aquí no se puede venir a jugar. Aquí hay que revelar el corazón del Padre. Esto no es de la noche a la mañana. Uno tiene que pasar horas y horas. En mi casa yo tengo que esperar que todas esas muñecas en mi casa se duerman para yo poder escudriñar. Porque cuando empiezo a escudriñar se me tira de Nicha en el cuello. Keisha viene corriendo y se me tira arriba. La pastora me llama: ven a fregarme estos trastes. Uy. Y Alicia por un lado sonriendo y me mirando: papi, no me vas a hacer caso a mí. Entonces tengo que esperar el lugar íntimo para poder escudriñar la palabra de Dios. Número 3. Dios se muestra a través de algo, pero de manera progresiva y paulatina, o teofánicamente hablando. Ejemplo, Dios usaba algo físico para mostrar algo sobrenatural. Sin embargo, eso que usaba desaparecía para que el hombre no caiga en idolatría.
solo debía atrapar el mensaje que Dios le quería transmitir en el momento. Dios hablaba a través de una salsa. Moisés nunca volvió a ver esa salsa. ¿Están aquí todavía? Había muchas cosas naturales que Dios le escogía, hablaba a través de eso y luego desaparecía para que el hombre no vaya a hacer idolatría con eso. ¿Alguien me entendió? Número 4. Propósito de una revelación no es satisfacer la curiosidad de la persona en cuanto a la metafísica, cosmología, sino más bien mostrar el poderío de Dios y su plan futuro con la humanidad. Es decir, que cuando Dios revela algo, Él no revela para llenar tus sentimientos ni tus caprichos. Él revela porque Él quiere darte un anuncio de tu destino profético. Entonces, ¿por qué carecemos? ¿Hacia dónde vamos? Porque carecemos de escuchar la voz de Dios. Porque lo que te da dirección es la voz de Dios. Alguien dice amén en esta hora. ¿Y a través de quién es que Dios habla? A través de los profetas, a través de los hombres y mujeres de Dios que Dios tiene para este tiempo. Por eso, como padre espiritual de esta casa, yo declaro en el nombre de Jesús que desde a partir de ahora el hambre por escudriñar la palabra de Dios se active en tu vida, y lo que no podías entender, va a entenderlo. Número 5. La única y última revelación ya está escrita. No crea a otra revelación. Dios le puede dar un sueño o una visión, pero no una revelación. Uy, se puso serio esto. Se puso serio esto. La revelación que tuvo Juan de los últimos tiempos ya está escrita. Es decir, que nadie te puede venir a ti a querer alterar lo que ya está escrito. Dios te puede dar un sueño, Dios te puede dar, claro está, una revelación de algo que está aconteciendo a tu alrededor, de tu llamado, de lo que Dios quiere tratar contigo, como pasó conmigo en estos días que me mostró a Jesús postrado en una roca, en fuego. Dios te puede mostrar algo, pero entiéndase que la mayor revelación ya está escrita. ¿Y dónde está escrita? En la palabra de Dios. Usted no conoce la revelación, ahí está en Apocalipsis. Lo dice todo lo que va a acontecer, y cuando haya terremoto, y cuando haya hambre, pestilencia, y cuando los padres se quieran matar los hijos, y cuando los hijos quieran matar los padres, y un montón de cosas. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día? Cada revelación ha tenido un cumplimiento, porque la venida de Cristo está a la puerta. Nunca podemos tener la venida de Cristo por tardanza como muchos la tienen. Hay que pensar que Cristo puede venir ahora mismo. Alguien puede decir amén, porque ya está escrito. Ya está escrito. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios son verdaderas. La palabra de Dios es real. Cuando Dios te da una palabra, llama aquí, siento la presencia de Dios. Cuando Dios te da una palabra, el infierno tiembla. Cuando Dios te da una palabra, el infierno hace así, ¿no? Ay, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer ahora? Ya Dios le habló. Ya Dios le habló. Y hay problema, porque cuando ese Dios habla también cumple. Ay, 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 ay. Cuando ese Dios habla también cumple. Habrá un hijo de Dios que haya recibido una palabra en esta casa. Habrá un hijo de Dios que haya atrapado una palabra aún en sueño en su casa. Si Dios te dio una palabra, espera el cumplimiento. Espera el cumplimiento. Palabra de Dios aparece 396 veces en el Antiguo Testamento, y se entiende que es el puente o vehículo con que se expresan los pensamientos de Dios, con el cual se realizan sus propósitos. Es decir, que cada palabra es un propósito. Llama. Cada palabra es un propósito. Jeremías capítulo 1,
verso 11. Sabemos lo que Dios le dice a Jeremías. Y vamos a leerlo, porque no lo puedo leer en esto porque no sé leer hebreo. Pero vamos a leer aquí en esta Reina Valera 1960, a ver qué es lo que dice Jeremías capítulo 1, verso 11. Dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. ¿Lo ve? Que cuando hay una palabra hay un propósito. Y esa vara de almendro cargaba un propósito. Ezequiel capítulo 1, verso 3. Vamos a leer qué dice acá. Ezequiel capítulo 1, verso 3 dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Es decir, que cuando viene una palabra, también viene la mano de Jehová. Y cuando esa mano viene, es porque te va a usar en algo. Mire, yo le testificaba a unos hijos espirituales de la casa, y yo le decía que en una ocasión yo estaba en mi casa allá en República Dominicana, cuando eso yo era bien flaquito. No tengo que ver nada con hoy. Yo era pero bien flaquito, pero una cosa que parecía un palillo, parecía un espagueti. y yo recuerdo que estaba en mi habitación y yo tenía como 15 libros alrededor mío ahí. Tenía el Matthew Henry, tenía comentarios bíblicos en hebreo, en griego, porque siempre me ha apasionado escudriñar la palabra de Dios desde pequeño. Y yo tenía un montón de libros, y entre todos tenía el más poderoso, la Biblia. Y cuando tenía ahí la palabra de Dios, la Biblia, llegó un joven y tocó la puerta de mi habitación. Y dije: ¿qué pasó aquí? Y me dice mi mamá: es que hay un joven aquí que está llorando y no sé qué es lo que él tiene, pero él quiere verte. Y cuando él abrió la puerta de mi habitación, yo le dije: déjalo entrar. Y cuando él abrió la puerta de mi habitación, que vio todos esos libros, ni siquiera a mí me miró, empezó a mirar como diciendo: ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Y todo lo que escudriñé allí, recibí solo una palabra. Tenía horas y horas escudriñando y solo recibí una palabra. Y aquel joven me dijo: quiero dejar el llamado, soy presidente de jóvenes en mi congregación y ya no aguanto más, desistí de esto, ya no, esto no es para mí. Y entonces yo estaba sentado en el piso y me paré y le dije: ¿sabes cuál es tu problema? El problema tuyo es que tú no has entendido cuando el apóstol Pablo dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El problema es que Cristo está en ti, pero tú no estás en él. Y cuando escuchó esa palabra, se sacudió, se estremeció y dijo: entonces ese es el problema. Él está en mí, pero yo no estoy en él. Y me dijo: a partir de ahora voy a estar en él. A partir de ahora me voy a enfocar en él. A partir de ahora me voy a enamorar más de él. Dios le está hablando a alguien que una palabra puede cambiar el curso de tu destino profético. Yo no sé la guerra ni la lucha que tú estás peleando, pero una palabra te va a dar dirección. Una palabra te va a dar dirección. Una palabra te va a dar dirección. ¿Alguien está listo para recibir esto? ¿Alguien está listo para recibir esto? La palabra era hablada en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, ese verbo caminó entre los hombres. Jesús es la palabra en carne propia. Cuando se hablaba de cordero, era de Jesús. Cuando se hablaba de fuego, era del Espíritu Santo. Oh my God. Es muy bueno entender los significados de cada cosa. Cuando se hablaba de agua, se hablaba del Espíritu Santo, de río de agua viva. Cuando se hablaba de cordero, era de Jesús, porque eso es lo que se esperaba, el cordero que pudiera tomar la redención de los pecados de la humanidad. Pero cuando se hablaba de fuego, se hablaba del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, la palabra de Dios es una revelación continua. Por eso la Biblia dice que ellas son nuevas cada mañana. Es decir, que pueden decir lo mismo y te pueden revelar algo nuevo. Oh my God. Pero tú tienes que leerla cada mañana. Si tú cambiaras tu mentalidad de que cada mañana, en vez de agarrar el celular, agarrar la Biblia, las cosas fueran diferentes.
Se puso serio esto. Dile al que está a tu lado, cómete el rollo, cómete el rollo. Vamos, dile a alguien, cómete el rollo. Vamos, dile, cómete el rollo. Antes de agarrar el bill de la casa, agarra la palabra de Dios. Antes de agarrar el celular, agarra la palabra de Dios. Antes de agarrar cualquier problema, agarra la palabra de Dios. Desde que te levantes, levántate con una palabra. Levántate con una palabra. Encomienda tus caminos al Señor y serás prosperado en todo. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la palabra? Hay que entender esto. Yo escribo en mi segundo libro de Guerra en los Aires y yo digo que hay 3 cosas que Satanás le teme, y una de ellas es la palabra. Lo segundo es la sangre y lo tercero el nombre de Jesús. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la palabra? Porque la palabra tiene vida. Todo lo que Dios creó, lo creó ¿por qué? Por una palabra. Es decir, que la palabra tiene vida. Lo que tú declaras con fe se realiza. Se realiza. Entonces una palabra tiene vida. Eso es poderoso. Entonces, si algo está muerto, por una palabra recobra vida. Por eso el diablo le teme a una palabra. Porque lo que él destruye viene de Dios, y por una palabra lo reconstruye, y hasta mejor. Hasta mejor. Ahora bien, ¿qué podemos entender en la Biblia? Hablando un poquito más profundo, es antibíblico decir que Satanás fue destronado. Pregúnteme por qué. Porque nunca tuvo trono. Alguien tuvo que entender esto. Alguien tuvo que entender esto. El único que tiene trono se llama Dios. Y hay una profecía en Apocalipsis que dice: he preparado tronos para que mis hijos estén también conmigo. Ay. ¿Por qué tú crees que el diablo te odia tanto? Es que hay un asiento reservado para ti, que por mucho tiempo él estuvo luchando para quererse sentar, pero a ti te lo asignaron. Alguien puede celebrar esta palabra. A ti te asignaron esa silla. Por eso el diablo te tira con todo en la humanidad, en el diario vivir, porque hay un llamado que tú tienes que atender. Hay un llamado que tú tienes que realizar. La palabra frustra y corta las artimañas del diablo. ¿Y qué es una artimaña? Es una trampa para cazar animales. Satanás la usa para cazar propósitos. Pero cuando tú cargas una palabra, oh my God, la palabra te hace vivir en obediencia. La palabra tiene cumplimiento. La palabra es una plataforma. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven, ya declaró la palabra. Es decir, que Pedro no caminó por encima del mal, caminó por encima de la palabra que Jesús le había dicho. Entonces, cuando Dios te llama, tú tienes que aferrarte a lo que Dios te dice, no a lo que tú vas a vivir o lo que vas a experimentar. Si Dios te dijo, vas para esas naciones, mire mi hermano, eso no lo detiene nadie. Hasta el mismo Donald Trump te llama personalmente, te dice: tiene visa, tiene residencia, tiene ciudadanía, porque el Rey de Reyes ya habló. Alguien dice amén. 7 principios que tú tienes que entender cuando tú cargas una palabra. Número 1, camina sobre lo imposible. Número 2, Dios envía ángeles a cerrarle la boca a los leones, como pasó con Daniel, y envía ángeles a rehabilitarlo al camino de la obediencia. Número 3, lo que te persigue no te alcanza. Número 4, cargas propósito. En otras palabras, no mueres haciendo nada. Oh my God. Gente que se fueron al cementerio y nunca hicieron nada mientras estuvieron vivos. Pero cuando tú cargas una palabra, realizarás el propósito para el cual fuiste llamado aquí en la tierra. Número 5, te conviertes en una amenaza para el infierno. Número 6, si cargas una palabra, cargas destino profético. Y número 7, cuentas con el respaldo de Dios. Cuando Dios le dice a Ezequiel, cómete rollo, lo que le está diciendo es: no tenga miedo como te mira, no tenga miedo si creen o no creen. Tú cuentas con mi respaldo. Donde quiera que tú vayas, cualquier nación que tú vayas, solo predica mi palabra, que yo te voy a respaldar. Yo te voy a respaldar. Alguien dice amén.
y ahora voy a entrar en aguas profundas. ¿Me dan permiso? Número 1, Dios mandó a Elías a profetizar hambre, porque la palabra también te desafía a cumplir con un llamado. Es decir, que si él va a profetizar hambre, él tiene que pasar hambre. Pero tengo noticia para ti. Pregúnteme, ¿qué pasó? Dios lo sustentó. Es decir, que cuando tú cargas una palabra, aún una palabra de crisis, tú vivirás en abundancia. Oh my God. Aún cuando tú sueltas una palabra de juicio a tu descendencia, a ti no te pasará nada, porque tú cargas la protección divina del Dios del cielo. Lo envió a profetizar escasez de agua, pero Dios le dio de tomar. En otras palabras, una palabra llevó a José a una cisterna, pero esa misma palabra lo sacó de allí. A Pedro lo llevó a predicar y por causa de la palabra lo metieron en una cárcel, pero esa misma palabra tuvo que sacar a Pedro de la cárcel. A Jesús una palabra lo llevó al desierto, pero esa misma palabra le dio la victoria. En otras palabras, Dios enviaba los cuervos para Elías para alimentarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú cargas una palabra, lo que tú piensas que viene a matarte, viene a alimentarte, viene a fortalecerte. Esta palabra está poderosa. Yo siento que estoy predicando en un congreso. Alguien dice amén aquí. Alguien dice amén aquí. La misma palabra que trajo crisis trajo abundancia. Cuando cargas una palabra te va a pasar como Jeremías. Puedes arrancar, pero también puedes sembrar y plantar. La obediencia a Dios te da acceso y autoridad a su palabra. Cuando tú obedeces su palabra, tú tienes acceso a proclamarla, a declararla, a vivir por esa palabra. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Ahora bien, levante la mano a quien Dios le ha dado una palabra. Todos. Ok. Atrapen esto que le voy a soltar. Principio número 1. Debemos tener paciencia después de una palabra profética. Pregúnteme por qué. Porque la palabra no se cumplirá en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Entonces no nos desesperemos porque quizá hayan áreas en la vida que la palabra no se ha cumplido. Debemos aprender a esperar. Debemos aprender a tener paciencia, porque el Dios que te dio la palabra también canalizará todas las cosas para que esa palabra se cumpla. Y número 2, Satanás no le teme a gente que hacen obras buenas, sino a aquellos que hacen la voluntad de Dios y obedecen su palabra. Sí, porque hay gente que se aferran a sus obras. Y esto no es por obra para que nadie se gloríe, dice las escrituras. Hay gente que dice, no, yo ayudo a los pobres, no, yo compro cosas para enviarla a otros países para ayudar, no, yo colaboro con hospitales, no, que yo saco de mi propio bolsillo para ayudar a los necesitados. Eso no te garantiza nada. Hazlo, no tiene nada de malo que no lo haga, puedes hacerlo. Pero según la palabra de Dios, Satanás no le teme a gente que hacen obra buena, sino el que se somete a la palabra de Dios. Porque cuando tú te sometes a la palabra de Dios, Satanás tiene que obedecerte a ti. ¿Alguien dice amén aquí? ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Cuando tú cargas una palabra, Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, siempre va a ir en contra de lo que tú cargas de parte de Dios. Nunca pienses que cuando te dieron una palabra las cosas van a ir bien. Todo lo contrario. Se dijo de él, este es mi hijo amado. Y en el próximo capítulo el diablo lo estaba tentando en el desierto. Es decir, que cuando se te da una palabra, el diablo dice, voy a ver si es verdad que la creyó. Y le manda tentaciones de todo tipo. Te mete en un desierto, te mete en una circunstancia, te mete en una prueba, te mete en una dificultad. Sin embargo, tú tienes que aprender a aferrarte a lo que Dios te haya dicho. Su palabra tiene poder.
Y su palabra está en un constante movimiento. Dios me enseñó un principio, y es que antes que un milagro suceda en lo físico, ya sucedió en lo espiritual. La palabra que te soltaron ahora ya viene desde la eternidad. Uy, oh my God. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios pensó en ti, y ya Dios habló de ti. Por eso la palabra propósito también significa pensamiento. Es decir, que Dios pensó en ti. Y dice Dios: tengo pensamiento de bien. O sea que lo que Él está diciendo es: tengo propósito de bien con ustedes. Y si Dios lo pensó, yo le hago una pregunta a ustedes: ¿puede el diablo entrar en los pensamientos de Dios? Es decir, que alguien que no puede saquear la casa de un hombre fuerte tampoco lo puede vencer. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que el diablo, para poder saquear tu casa, tiene que vencer primero al Dios Todopoderoso. Pero como no puede, eso nunca va a suceder. Tú cargas una palabra de parte de Dios. Tú cargas una palabra de parte del cielo. Donde te muevas, muévete aferrado a lo que Dios te dijo. Mientras estés trabajando, dígase a sí mismo: Dios me habló. Cuando te estés congregando, diga: Dios me habló. Cuando estés en tu carro, diga: Dios me habló. Cuando esté en cualquier lugar, Dios me habló. Porque su palabra tiene poder. Yo no sé usted, pero yo estoy aferrado a lo que Dios me habló. Dios habló de que íbamos a conquistar terrenos y tierra prometida. Es decir, que ya el milagro está hecho. Antes de que sucediera, ya estaba hecho. Porque Dios habló. Entonces la palabra es poderosa. ¿Sabe qué significa palabra? Viene en inglés se dice sword, y eso significa espada. Es decir, que la palabra es una espada. Shauka, neguas, nene. Es decir, que la palabra, ¿qué? Corta, penetra. Dice la Biblia: ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos. O sea, está hablando más profundo que los huesos. Dios me enseñó algo. Cuando yo escudriño, yo tengo esta mentalidad, y le voy a decir lo mismo a ustedes. Cuando ustedes escudriñen, tengan esta mentalidad que les voy a soltar ahora. Pregúnteme cuál. No, eso no me motivó. Pregúnteme cuál. Que esta palabra carga una palabra. Cuando yo escudriño, yo no solo estoy leyendo lo que dice ahí, yo estoy entendiendo que hay una palabra en esa palabra. Hay una palabra en esa palabra. Lo mismo sucedió en el Antiguo Testamento. Era una sombra de lo que había de venir. Asimismo, como Noé, cuando cerró la puerta del arca, ya nadie más podía entrar. Y hubo un milagro aquí. Hubo un milagro aquí, porque entraron animales que no se soportaban uno con otro. Ahí metieron animales que no se soportaban. El león no podía ver una cabrita porque se la comía. Pero dice la Biblia que ahí entraron de dos en dos, tranquilito. Es que si usted se quiere salvar, tiene que estar tranquilo. No puede desear mal sobre alguien. No puede querer destruir a alguien. No puede quererse comer a alguien. Hello. Se fue el gozo aquí. Dale ese aplauso al Señor fuerte. Ahí ve el león y la leona. Por más leona que era, ahí va tranquila. Uy, eso está bajando aquí ahora mismo. Ahí hubo un milagro. Los que no se soportaban tenían que estar tranquilitos hasta que la puerta se cerró. ¿Qué cosa? Los animales fueron más obedientes que muchos seres humanos. Entraron. Y ya sabemos lo que sucedió con el diluvio, que destruyó
toda la humanidad de la tierra, excepto la familia de Noé. En el Nuevo Testamento es lo mismo. La única diferencia es que la puerta sigue abierta. Y esa puerta es Jesucristo. Y tú y yo hemos entrado por ella. Dile al que está a tu lado: mantente dentro del arca. Ajá. Vamos, dígaselo en serio, dígale: mantente dentro del arca. Porque el día que estas puertas se cierren, lamentablemente no se va a abrir más. Póngase de pie en esta hora y dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, suene ese aplauso. Suene ese aplauso. Suene ese aplauso. Vivimos por una palabra, caminamos por una palabra, respiramos por una palabra. Si Dios te dio una palabra, sigue creyendo a lo que Dios te dijo. Sigue creyendo. Yo declaro y profetizo sobre tu vida que este es el tiempo que lo que Dios te habló se acelera a tu favor. Alguien lo recibe, dice amén aquí. Alguien lo recibe y dice amén aquí. Lo que Dios te habló, lo que Dios te profetizó, este es el tiempo que se acelera. Diga conmigo: lo creo, lo recibo y mis ojos lo verán. Mis ojos lo verán. Toca a 3 personas, muévase de su asiento y busca a 3 personas y dígale: si Dios te habló, se va a cumplir. 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 Si Dios, oh my God, siento la presencia de mi Padre en esta hora. Si Dios te habló, se va a cumplir. 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 Si Dios te habló, se va a realizar. Dios no miente. Dios no miente. Dios no miente. No aparte este libro de tu corazón. ¿Saben por qué los judíos, cuando leen la Torá, la leen con este movimiento? ¿Lo han visto ustedes? ¿Sabe qué significa eso? Lo que Dios le dice a Moisés: Moisés, quiero que me busquen con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu cuerpo. O sea, Dios quiere todo. Entonces, cuando ellos hacen así, ellos están leyendo y diciendo: le entrego mi alma, mi corazón, mi cuerpo, todo lo que soy al Señor. Número 2, también leen así, ¿saben para qué? Para mantenerse animado, para mantenerse activo, para no dormirse, para mantenerse en energía constante. Aquí había una persona que se dormía cuando leía la Biblia. Sí. Y yo le dije: vamos a hacer un ayuno. Porque hay situaciones de personas aquí que yo me uno también a lo que ellos están peleando. Y le dije: vamos a hacer un ayuno tal día. No coma nada. Aunque la esposa te haga lo que te haga ese día, no coma nada. Y él se puso en ayuno y yo también. Hoy en día esa persona tiene un cuarto de oración donde escudriña la palabra de Dios de una forma impresionante. Ya no se duerme. Dios venció ese sueño, porque hay malicia que se revelan cuando tú quieres leer la Biblia. Porque cuando estás leyendo una revista y cuando estás pasando el dedito ahí para Facebook no te pasa nada, pero desde que agarras la palabra de Dios se te mete una pereza y un sueño? Es que el diablo sabe que si Dios te revela su palabra, las cosas van a ser diferentes. Apasionate por la palabra de Dios. Mire, yo escudriño la palabra de Dios de una forma tan apasionada que cuando estoy escudriñando del desierto, si tengo zapatos, fácilmente tengo arena dentro de los zapatos, porque me meto. Cuando estuve en Getsemaní, lugar de prensa de aceite, donde Jesús fue entregado por Judas Iscariote, en Getsemaní fue el lugar donde más peso y responsabilidad yo sentí.
Y eso que yo fui al desierto de Judea, fui a Jordania, y esos lugares son horribles, pésimos en el sentido de desierto por todos los lados. Y tú dices, Dios mío, si uno se queda aquí, ¿qué uno va a comer? ¿Me doy a entender? Sin embargo, en Getsemaní, donde habían árboles, olivos, fue el lugar donde yo sentí un peso, porque mi vida se conectó con la vida de Jesús en ese momento. Yo mismo me pregunto, Dios mío, ¿cómo tú resististe? Porque yo honestamente le dije a mi esposa, mi amor, vamos a salir de aquí, vamos a salir de aquí. Siento un peso muy fuerte dentro de mí. Después que habíamos orado, después que habíamos clamado, sentí un peso, porque es prensa de aceite. Fue literalmente lo que Jesús sintió en Getsemaní. Lo pasó por ti, lo pasó por mí, soportó todo con tal de darnos salvación. Ese Jesús se merece un aplauso, pero fuerte. Ese Jesús se merece una alabanza. Ese Jesús se merece una adoración. Levante su mano al cielo y dé gracias. Dé gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aún yo siendo el portador de la palabra, también he recibido de este rollo. Y hoy esta palabra ha llegado como un panal de miel, así como Ezequiel lo revela y lo relata, que sintió dulzura. Creemos que esta palabra nos alimenta. Esta palabra nos vivifica. Esta palabra nos levanta. Esta palabra nos restaura. Gracias, Señor, por este remanente que llegó a este lugar apasionado para recibir esta palabra. Bendice de igual manera a cada persona que en las redes sociales recibió esta palabra direccionada del cielo. Glorifícate en cada persona, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir conforme a lo que tu palabra dice. Caminar en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.